Es un placer para Wilson Learning tenernos aquí y también un honor poder compartir con ustedes algunas ideas. Y nuestra intención justamente de la conferencia, más que proporcionarles información, y ojalá podamos lograrlo, es generar un espacio de reflexión conjunta sobre la responsabilidad del líder en crear una cultura de compromiso emocional en nuestras organizaciones. Hemos dividido la conferencia en tres partes. Bueno, en tres partes y una adicional, que es el plus, ¿sí? La primera es reflexionar un poco en qué es y por qué es importante el compromiso emocional, o engagement, como se le llama en inglés. La segunda es cuál es la responsabilidad del líder en este tema tan importante del compromiso emocional. Y la tercera tiene que ver con cómo le hacemos. O sea, si yo tengo una responsabilidad importante en generar un contexto de compromiso emocional, ¿qué elementos prácticos puedo tener para poder moverme hacia impactar mi organización independientemente del rol que yo juegue dentro de la misma? Así que finalmente lo que esperaríamos es una reflexión personal acerca de, como les digo, independientemente del rol que yo tenga en la organización, ¿qué significa para mí este tema? ¿Y cuál es esta responsabilidad personal? ¿Y qué puedo yo hacer para contribuir a que se incremente el compromiso emocional, si es que estoy de acuerdo con esta propuesta de Wilson Learning? Entonces, empezaríamos justamente por la parte de qué es el compromiso emocional, y aquí quisiera hacer referencia a una cita en donde dice que hay una diferencia muy importante entre cumplir y comprometerse. Cumplir, bueno, es simplemente hacer, muchas veces decimos, lo que yo necesito para no perder mi trabajo. Comprometerse va más allá. Comprometerse se refleja en un tipo de energía, entusiasmo y pasión que no vemos en las personas que simplemente están cumpliendo con lo mínimo esperado para no perder su trabajo. Desde el punto de vista de Wilson Learning, nosotros definimos el compromiso emocional en tres grandes temas, o hay tres grandes temas que nos ayudan a aterrizar lo que es el compromiso emocional. El primero es que el engagement o compromiso emocional se define como un estado emocional positivo, relativamente consistente, es decir, momentos de euforia, ¿no? Y que qué bueno que ganamos este contrato y todos estamos felices, sino un estado emocional relativamente estable, caracterizado por cómo los empleados utilizan su energía, no el tiempo. Fíjense que acá es algo muy importante, no estamos hablando de en qué invierto yo mi tiempo, sino realmente dónde estoy poniendo mi energía. Y sobre todo, ¿qué tipo de energía? Si vamos al punto 2, estamos hablando de una combinación de energía física, mental y emocional. Por eso le llamamos compromiso emocional, y cuando queremos traducir engagement solamente con la palabra compromiso, como que nos quedamos un poquito cortos, ¿no? Porque engagement tiene más este sentido de que yo estoy como enganchado, como de alguna manera amalgamado con lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, pues utilizamos el término compromiso emocional, y se manifiesta en términos de la actitud hacia el trabajo, que puede ser positiva, negativa o incluso a veces la total indiferencia a mi trabajo. Aquí ojalá puedan hacer un poquito de reflexión acerca de cómo estamos viviendo este tema de manejo de la energía en nuestra propia organización. Y el tercer elemento es que cuando nosotros estamos respondiendo, tenemos la necesidad de responder a demandas externas. Y lo que es importante es que cada persona dentro de la organización toma una decisión acerca de cómo va a utilizar su energía. Esa decisión puede ser consciente o inconsciente, pero finalmente la vemos reflejada en la forma en que actúa en el día a día en la organización. Este tema, digamos, de cuando la organización se ve sometida a presiones externas, lo podemos vincular con esta gráfica que están ustedes viendo en la presentación, que es un modelo de George Lang que habla de la curva de crecimiento en las organizaciones, y que realmente es un modelito muy sencillo para entender cómo las organizaciones van pasando por diferentes etapas. Lo que dice George Lang es que cualquier organización empieza por una fase formativa, en donde algún líder, empresario o alguna persona tiene una idea de un negocio. Probablemente muchos de ustedes empezaron también desde esta fase inicial de formación, en donde esa idea la empezamos a poner en marcha mediante un mecanismo de ensayo y error,
Hay mucha energía positiva porque pues finalmente tienes una visión de un negocio que te está moviendo hacia adelante. Pero lo más importante acá es que el reto fundamental de todo lo que dice aquí, lo más importante es esto que está acá abajo, que dice que en esta fase 1 lo que estamos haciendo nosotros en la organización es buscar un patrón de éxito. Es decir, encontrar cuáles son las reglas que en ese negocio en particular me van a permitir ser exitoso. Una vez que yo encuentro, aquí puede ocurrir una de dos cosas: o no encuentro el patrón de éxito y entonces pues la empresa desaparece, ¿sí? Ustedes saben que el 80% de las empresas nuevas en México desaparecen, significa que no encontraron el patrón de éxito o que no tuvieron la paciencia y la energía para buscarlo el tiempo suficiente. Pero una vez que yo encuentro este patrón de éxito, lo que hago es que lo repito, ¿sí? Y esta sería como la fase de crecimiento que llamamos fase normativa, donde realmente aquí lo que estamos haciendo es repetir las reglas de éxito. Ya sé cómo funciona este negocio, repito las reglas de éxito. Sin embargo, el mercado cambia, naturalmente, y entonces estas reglas de éxito dejan tener vigencia, y aquí puede ocurrir una de dos cosas: o que la organización siga tratando de replicar las mismas reglas de éxito, en cuyo caso, dado que ya el contexto cambió, la organización empieza a declinar, empieza a perder participación de mercado, competitividad, etc. O que la organización decida empezar un nuevo ciclo, es decir, buscar nuevas reglas de éxito en este nuevo contexto. Entonces, yo, digamos, para hacer eso, para poder hacer esa transición del patrón de éxito anterior a un nuevo, se necesita hacer una serie de rompimientos, buscar nuevas cosas, generar nuevas capacidades, desarrollar nuevas ventajas competitivas e iniciar un nuevo ciclo. Aquí me gustaría preguntarles, levanten la mano si hay algunos de ustedes que perciben que su empresa está o en una fase de reinvención, ¿sí? O tratando de buscar y pasar a una fase de reinvención. Nada más, muéstrenme, levanten la mano los que piensan que están en una etapa de nuevas iniciativas estratégicas, nuevos modelos de negocio, nuevas reglas de acción. Así como un 60%, ¿no? Más o menos, ¿sí? Porque lo que es interesante es que esta curva se repite cíclicamente, pero además cada vez es más corta, ¿sí? Así que muy difícilmente encontrar alguna compañía que esté en esta fase de solamente replicar el patrón de éxito. La mayoría estamos constantemente buscando la innovación para pasar a una nueva fase de éxito. Eso implica entonces un requerimiento, como decíamos, de creatividad, innovación, energía, pasión, etc. Pero ¿qué ocurre normalmente en las organizaciones cuando hay cambios? Todo el mundo se pone feliz de la vida a hacer los cambios, a proponer cosas. No. Normalmente, en lugar de que la energía se concentre, en muchos casos, en lugar de que la energía se concentre en ayudar a la transición, ¿sí? Lo que ocurre con la energía es que se distribuye a lo largo de algo que llamamos el continuo de energía, ¿sí? En donde quisiéramos tener la energía focalizada, todo el mundo involucrado en las nuevas estrategias, en las nuevas iniciativas, pero aquí ocurre una de dos cosas. Algunos pueden estar acá, pero otras personas empiezan a hacer muchísimas cosas, empiezan a repetir lo que ya estábamos haciendo, sembrar al mismo tiempo el pasado y el futuro, y de pronto tenemos algunas personas, posiblemente no muchas dentro de esta sala, que se sienten agobiados o agotados, ¿sí? Porque tienen tantas cosas que hacer al mismo tiempo y no toda la gente se está moviendo en la misma dirección. También en la organización hay otras personas que en lugar de poner toda la energía a un cambio que no tenemos todavía muy claro, lo que hacen es que se quedan expectantes, ¿sí? Es decir, en un cambio también ocurre que hay personas que se quedan sin moverse o se hacen como a un lado, ¿sí? Como diciendo, a ver si esta locura, ¿no? de los nuevos segmentos de mercado o de la nueva propuesta de valor o de la nueva forma de hacer el negocio se les pasa rápidamente y yo puedo seguir haciendo el negocio como lo venía haciendo. Y entonces lo que tenemos son personas o que están expectantes o que están bloqueando las iniciativas. Entonces, en consecuencia, para poder movernos hacia nuevos ciclos de crecimiento, pues resulta que es importantísimo tener la energía de la gente focalizada y por lo tanto el compromiso emocional en términos de la energía positiva hacia las iniciativas del cambio. Ahora, para aquellas personas que les gustan los números,
y datos más duros. Hay diversos estudios de los cuales ustedes seguramente pueden tener acceso o han tenido acceso o propia experiencia en sus organizaciones. Pero yo quisiera hacer aquí referencia nada más a dos de ellos, pueden encontrar muchísimos más. Uno es un estudio que hizo la Organización Americana de Desarrollo y Entrenamiento, en donde, fíjense lo interesante aquí, lo que encontró es que el 83% de los directivos que entrevistaron dijeron que sí es verdad que el compromiso emocional es muy importante en las organizaciones. Y más aún, haciendo la investigación, se dieron cuenta que este compromiso emocional tiene impactos directos en las ganancias operativas. En este estudio es del 19%, y probablemente, digamos, este estudio es de Estados Unidos. En México la situación es diferente, pero pongan el número que quieran acá, finalmente sí hay un impacto en ganancias operativas, obviamente en ganancias netas y en valorización de la acción. Y sin embargo, a pesar de esa evidencia y de, digamos, la voluntad aparente de los directivos, en este mismo estudio, solamente el 56% de los empleados dijeron que estaban emocionalmente comprometidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que hay una percepción distinta, una percepción contradictoria entre lo que los líderes de la organización creen y la forma en que eso se refleja en la realidad específica del compromiso. El siguiente estudio también es un estudio de Gallup, ¿sí? En donde lo que ellos hicieron fue ustedes saben que hay encuestas de compromiso emocional o de engagement con diferentes variables, y seguramente utilizan algunas también. Tomaron el 25% de las empresas que obtuvieron las calificaciones más altas en engagement, la satisfacción del cliente en las compañías más altas comparadas contra las más bajas en engagement. Había una diferencia de 12 puntos porcentuales, que es muchísimo. Imagínense clientes que están satisfechos al 90% contra clientes al 70%. Hace una gran diferencia. Rentabilidad del 16%, productividad 18%, seguridad. Miren qué interesante en seguridad, que finalmente uno está involucrado o debiera estar con su propia seguridad. Pero el hecho de tener la energía dispersa o luchando contra ciertas iniciativas o sin motivación puede tener un impacto de hasta el 50% en el tema de seguridad. Ausentismo, naturalmente, y defectos de calidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto nos demuestra o refuerza con números duros la importancia del compromiso. En resumen, desde la perspectiva de Wilson Learning, ¿qué es lo que estamos viendo que está ocurriendo realmente en los diferentes mercados? Es que todos estamos buscando mejorar nuestros indicadores: participación de mercado, lealtad de los clientes referidos, negocios recurrentes, sostenibilidad, etc. Para lograr estos indicadores, digamos que una condición o un factor clave de éxito para ello es lograr el compromiso de los clientes. ¿Cómo se logra el compromiso de los clientes? Pues obviamente ofreciendo productos y procesos o servicios de calidad. Pero en cada una de las industrias cada vez es más claro que no basta con esto, que mucho de lo que está involucrado en el compromiso de los clientes es la conexión personal, ¿sí? Es decir, los clientes toman la elección de con cuál compañía se van a relacionar, en muchos casos basado en la conexión personal. Ahora, esta conexión personal, ¿de quién depende? Depende de los empleados. Para que los empleados puedan realmente establecer una conexión personal con sus clientes, una conexión personal que quiere decir vincularse realmente en entender las necesidades y expectativas de los clientes y ofrecer soluciones que les hagan sentido a esos clientes y que no sean algo solamente off the shelf, como se dice, sino que realmente puedan personalizar esta relación. Y hablamos, por ejemplo, en la industria farmacéutica hablamos de medicina personalizada, en la industria de telecomunicaciones hablamos de entender y vincular soluciones muy específicas, en la industria financiera hablamos de ser asesores de los clientes, ¿sí? En fin, en todas las industrias podemos tener ejemplos de la importancia relativa a esa conexión personal. Esa conexión personal solamente se da si los empleados están comprometidos. Y el factor clave para que los empleados se comprometan es la cultura de la organización, por un lado, una cultura de compromiso, pero por otro lado, el liderazgo. Ustedes seguramente saben, y cuando se hacen encuestas de salida, no sé cuáles sean las estadísticas de sus empresas, pero está plenamente demostrado que cuando los empleados dejan una organización,
entre el 60 y el 80%, la razón fundamental por la que se van es su jefe inmediato. Su jefe inmediato. No hay otro. Después pueden decir que les pagaron 5 pesos más en la otra compañía, que ya querían un cambio de residencia, lo que quieran. Pero cuando tú indagas profundamente, la razón fundamental por la que la gente se queda o se va es por su jefe inmediato. Por lo tanto, nosotros pensamos que el propósito del líder, si hacemos un vínculo entre todo lo que acabamos de ver, es que el propósito del líder es comprometer a otro a entregar toda su energía. ¿Para qué? Para la creación de valor y de éxito. Esa es una forma de ponerlo, ¿sí? Pero al final, eso lo estamos vinculando con el modelo de crecimiento que vimos y con la posibilidad de hacer una diferencia real en el mercado. Nosotros hicimos una investigación en alrededor de 1000 empresas durante los últimos 5 años, ¿sí? La representatividad estadística pueden discutirse o no, pero yo los invito a que hagan también la misma encuesta en su propia empresa y que hagan la misma autorreflexión en sí mismos para ver si esto les hace sentido o no. Pero hay un tema muy importante y es que el líder, esto lo hace, esta generación de este contexto, lo hace basado en 5 niveles de impacto, ¿sí? Primero, liderarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir liderarse a sí mismo? Primero la persona y después el líder. Es decir, yo no puedo tener un líder que no se fortalece a sí mismo como persona, que no tiene su propio motor interno, que no tiene una claridad de para qué es líder, que puede ser que lo hayan puesto en esa función, que sea jefe, que tenga una responsabilidad o una autoridad formal, pero el líder tiene que trabajar siempre en liderarse a sí mismo. Si no te lideras a ti mismo, no puedes liderar a los demás. El siguiente nivel de impacto es liderar a otros, ahora sí. Y esto significa liderar uno a uno, ¿sí? Aquí entra todo el tema de cómo yo establezco objetivos, cómo reviso el desempeño, cómo doy coaching, etc. Pero fíjense que eso, a veces las organizaciones ponemos mucho énfasis en yo voy a desarrollar habilidades para que mis gerentes, mis directores puedan liderar uno a uno. Pero ¿qué tanto pongo énfasis en para que la persona se fortalezca per se, en liderarse a sí mismo? Después podemos también, el tercer nivel es liderar equipos, ¿sí? Es liderar uno a grupo. Y eso también, en términos generales, las organizaciones desarrollan la capacidad, ¿sí?, de alguna manera para desarrollar uno a grupo. El cuarto nivel que de pronto olvidamos es liderar una cultura. No solamente liderar a las personas, darle revisiones de desempeño, coaching, etcétera, sino realmente a partir del accionar cotidiano de los líderes se está creando una cultura. Y finalmente, digamos que si nosotros tenemos un líder poderoso, un líder fuerte, que se lidera a sí mismo uno a uno a grupo, la cultura, pues el quinto nivel es el más complejo y es el último, es influir o influenciar en el contexto externo. Entonces aquí preguntémonos nosotros mismos como líderes, independientemente de nuestro rol, ¿qué tanto yo trabajo en los niveles 1, 4 y 5, más allá de las habilidades específicas? Ahora aquí que estamos hablando de la responsabilidad del líder en el compromiso emocional, eso está vinculado fundamentalmente con la cultura. ¿Y qué es cultura? Pues hay muchas definiciones, aquí tomamos la definición ahora sí más tradicional y más clara tal vez, sin sofisticarnos demasiado en el tema, es que una cultura son las creencias compartidas, las costumbres, las prácticas y los comportamientos de un grupo particular de personas. Ahora, ojo señores, que aquí en todas las organizaciones hay dos tipos de cultura. Uno es la cultura formal. ¿Cuál es la cultura formal? Pues la que está representada por la misión, visión, valores y diferentes elementos que la organización comunica de manera formal. A veces yo digo, la cultura formal es la que está en las paredes o en los documentos de inducción de la compañía, ¿sí? Está bien, está perfectamente bien, no tengo ningún problema con eso, al contrario, porque esa es una declaración formal de lo que la empresa considera que quiere como comportamientos dentro de su organización para ejecutar una estrategia de negocio. Sin embargo, hay otra cultura, que es la cultura informal. La cultura informal
es la que está representada realmente por lo que ocurre en el día a día en la organización. Es decir, por aquellos principios de operación, normas, reglas que a veces son tácitas, que a veces son implícitas, pero que al fin y al cabo se reflejan en qué es lo que una persona exitosa, como se define el éxito, o una persona a la que le dan los principales cargos o a la que felicitan, hace para poder obtener esos cargos o para poder ser visible dentro de la organización. Es decir, es aquellas cosas que la organización premia, implícita o tácitamente, y que por lo tanto refuerza el comportamiento. O simplemente no que las premia, pero que cuando tú llegas a una organización, a veces puede ocurrir que la gente que ya está ahí te dice, mira, yo sé que aquí dice que así se hacen las cosas aquí, pero realmente así es como funcionan las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Primero, que la cultura formal y la informal tengan congruencia, porque si la cultura formal y la informal no tienen congruencia, la que gana siempre es la informal, no la formal. La formal se queda en una declaración de buenas intenciones, ¿sí? Y segundo, que si la cultura y la estrategia están en contradicción, la que gana siempre es la cultura. Nunca, en todos estos años que yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas organizaciones, he visto que la estrategia mate la cultura cuando están en contradicción. Lo que tienes que hacer es realmente identificar si esta es mi estrategia, cuál es la cultura que requiero, y ahora sí, señores, a trabajar en construir esa cultura, ¿sí? Porque si no va a ganar siempre la cultura. Ahora, ¿y cómo trabajo para crear esa cultura? Pues hay dos maneras. Una es si el liderazgo, si los líderes de la organización dejan que la cultura exista por sí sola, la cultura va a existir de cualquier manera, ¿sí? O si los líderes de la organización toman una decisión y trabajan intencionalmente en forjar una cultura organizacional que promueva y facilite el compromiso y que adicionalmente esté alineada con la estrategia. Entonces, digamos que el rol de liderazgo en este sentido de congruencia que estamos hablando es trabajar activa e intencionalmente en crear una cultura de compromiso emocional. Y yo iría un poquito más allá en términos de preguntarles a ustedes, señores, bueno, no me necesitan responder, pero se pueden responder a ustedes mismos, ¿sí? Primero, si su organización tiene una cultura claramente identificada, si esa cultura, conjunto de comportamientos, creencias, están vinculados con la estrategia que queremos implementar. Y tercero, si los líderes trabajan activa e intencionalmente en generar esos comportamientos, esas creencias, y lo refuerzan en el día a día. ¿Y eso cómo lo logran los líderes? Pues básicamente a partir de dos elementos. Primero, el más importante, a través del modelaje, ¿sí? Es decir, a partir de demostrar estas creencias, prácticas, costumbres y comportamientos en el día a día, en todo momento, verdaderamente dejarse guiar en sus decisiones y vincular sus decisiones con la cultura que creen firmemente que es la que requieren para hacer realidad la estrategia del negocio. Digamos un ejemplo sencillo, que estamos hablando de la alineación entre la estrategia y la cultura. Muy sencillo, si nosotros decimos mi estrategia, una estrategia todavía general, pero un ejemplo que puede estar en muchas organizaciones. Mi estrategia es generar un valor totalmente diferenciado con los clientes. Si esa es mi estrategia, ¿qué es la cultura que yo tendría? Pues que cada persona, cada contacto haga esa diferencia en la relación con los clientes, independientemente de su rol hacia el interior de la organización, ¿sí? A veces yo digo, yo quiero, para poder ejecutar la estrategia, establezco una estructura matricial. Eso me ha pasado también en varias organizaciones, en donde dicen, para ejecutar efectivamente la estrategia, vamos a instalar una estructura matricial. Y después dicen, es que la estructura matricial no funciona, hay que cambiar la estructura. En la mayoría de los casos no es un problema de estructura, es un problema de cultura. ¿Por qué? Porque la estructura matricial, por poner un ejemplo, requiere una cultura de colaboración. Y la cultura de colaboración es muy difícil de instalar en una cultura que estaba acostumbrada a trabajar funcionalmente.
pero necesitas un cambio de cultura, no de estructura. No es un problema de estructura, es de cultura. Y la otra parte en la que los líderes hacen esto es animar a los empleados a entender y compartir esas mismas creencias, prácticas, costumbres y comportamientos. Otro punto de vista sobre el rol de liderazgo, y es una definición acá que no es una definición formal, pero es, digamos, ahora sí que hablando de creencias, es una creencia que nosotros en Wilson Learning tenemos. Es que otro punto de vista es acerca del liderazgo, es que los líderes, la responsabilidad fundamental de los líderes es crear un contexto dentro del cual sus colaboradores puedan llegar a donde nunca llegarían por sí solos. En otras palabras, puedan desarrollar su potencial de tal manera que no lo harían absolutamente por sí solos. Y esto se logra no por el poder de la posición, sino por la fuerza del ejemplo. Bueno, finalmente la tercera parte de nuestra plática tiene que ver un poquito con responder ¿y cómo? ¿Cuáles son los elementos prácticos que podemos utilizar para generar una cultura de compromiso emocional? Y en esta investigación, y decimos que los clientes, los colaboradores hacen una elección libre y emocional de cómo utilizar su energía discrecional, esta energía de motivación, creatividad, etc. Y esta elección la toman basada en 5 grandes elementos. Primero, pasamos al siguiente. Primero, en el sentido de oportunidad. Es decir, yo decido comprometerme con una nueva estrategia, con una nueva iniciativa estratégica, si creo que hay una oportunidad para mí. Si vale la pena pagar, digamos, el precio de dejar mi zona de confort, si yo veo que esto como organización, pero también como individuo, me va a llevar a desarrollar mi potencial en todas sus expresiones. Segundo, si tengo claro cuáles son las expectativas que la organización tiene acerca de mí, si tengo un foco claro, si se me ha comunicado específicamente cuál es mi rol y qué es lo que espero alcanzar. Tercero, si estoy informado, si me siento incluido. ¿Cuántas veces no pasa que puede la persona tener su rol claro, ganar mucho dinero, etcétera, pero se siente excluida de las decisiones de la organización? Y no solamente es que nosotros informemos de arriba hacia abajo, obviamente hay niveles de información que permean de diferente manera, sino muchas veces lo más importante es que yo me sienta escuchado, que yo tenga la posibilidad de decir lo que pienso y de ser escuchado, aunque eso se implemente o no se implemente, pero que realmente una política, digamos, de puertas abiertas, no quiere decir textualmente tener la puerta abierta, sino que la gente sienta la confianza de hablar y decir lo que piensa y lo que siente. El cuarto elemento es participar con otros, es decir, tener la oportunidad de ser parte de un equipo. Y finalmente, que la organización le demuestre que lo valora, que la persona es importante para esa organización. Basado en el nivel de respuesta que la persona tiene a estas 5 preguntas, es que decide cómo enfocar su energía, ¿sí? Y aquí es donde tenemos 3 grandes posibilidades de cómo enfocar esta energía. Estoy hablando aquí en general para la estrategia de la compañía, pero en específico también para cualquier iniciativa estratégica que queramos hacer dentro de la misma. Yo puedo elegir usar mi energía de manera proactiva, de manera inactiva, o sea, mantenerla, como vimos hace un momento, retenida, o de manera reactiva, es decir, sabotear el proceso, sabotear la iniciativa. Entonces, piensen en su organización si hay algunas iniciativas estratégicas importantes que se están implementando, nuevos mercados, nuevos segmentos, nuevas propuestas de valor, etcétera, e inclusive algunas iniciativas tácticas pero importantes, instalación de un nuevo sistema, de un nuevo software, etcétera. ¿Qué porcentaje de la gente está proactivamente apoyando la iniciativa? Reactivamente, es decir, saboteando, o inactiva, esperando a ver si se nos pasa esta locura de lo que queremos implementar. Los 5 elementos, en resumen, entonces son los siguientes, ¿sí? Primero, oportunidad. ¿Cómo comunicamos un sentido de oportunidad? El compromiso ocurre cuando las personas sienten que son parte de algo importante y que tienen algo en que creer. Pensemos entonces, como líderes, los líderes de nuestra organización están alineados
en los mensajes clave que queremos comunicar acerca del futuro y del sentido de posibilidades y oportunidad de nuestra empresa, sí o no. Y estos 5 elementos que estamos viendo en su bolsa tienen ustedes un cuestionarito pequeñito, ¿sí?, sobre cada uno de ellos, sobre algunas preguntas que les pueden ayudar a responder, ¿no? Entonces, sentido de oportunidad primero, por ejemplo, ¿qué tanto los líderes generan en la organización este sentido de que hay oportunidades para cada uno de nosotros, de que vamos hacia algo más grande de lo que tenemos? Para cada uno de ellos les pusimos aquí algunas preguntas que después pueden responder y discutir internamente para ver qué se puede hacer para reforzar estos 5 elementos. Entonces, el primero, oportunidad. El segundo, responsabilidad personal. Responsabilidad personal, que igual aquí de pronto el español no nos deja encontrar una equivalencia. Si alguien tiene una equivalencia realmente que traduzca, se los agradeceré. Pero que en inglés es accountability, que quiere decir, no solamente tengo responsabilidad en el sentido de que lo tengo que hacer, sino que yo tengo que asumir las consecuencias de mis actos. Y de verdad, a veces nosotros pensamos que cuando le damos responsabilidad a la persona, lo agobiamos o se siente mal. En realidad lo que se ha demostrado es que las personas, cuando tienen responsabilidad y accountability, se comprometen más con la organización. Segundo tema, accountability. Igualmente, ¿qué tan claras en su organización están las expectativas de responsabilidad? Normalmente todas las organizaciones tenemos claros cuáles son las metas de cada uno, ¿sí?, pero no solamente de metas, objetivos y de resultados, sino de comportamientos también. Tenemos que comunicar expectativas de resultados y expectativas de comportamientos. Segundo tema. Tercer tema, conectividad, es decir, sentirme que soy parte de un equipo. ¿Cómo están establecidas las redes internas? Es cierto que nuestras organizaciones trabajan fundamentalmente por silos, es parte de, no sé, de la cultura o de la historia de las empresas. Yo como líder tengo una responsabilidad de tender puentes. Hay que tender puentes entre las áreas y que la gente se sienta parte de algo mismo, que la energía se enfoque hacia afuera, no hacia adentro, para resolver los conflictos internos. Entonces, tercer elemento, conectividad. Cuarto elemento, ya casi con esto terminamos, inclusión. Es decir, la gente se siente comprometida cuando está bien informado, involucrado y tiene la oportunidad de expresar abiertamente lo que piensa. Y el último, validación. Y aquí le ponemos validación y no reconocimiento, porque nos parece que reconocimiento es una palabra como que está un poquito desgastada, ¿sí? Y aquí en realidad lo que queremos ir un poquito más profundo en decir, validación quiere decir que yo tenga esta percepción de que soy valorado por mi jefe, pero también de que soy valorado por la organización. Entonces, 5 elementos clave para generar el compromiso emocional: oportunidad, accountability, conectividad, inclusión y validación. Y les dejo la reflexión final. ¿Sí? Ya sé que ya me pasé un poquito, para la reflexión final sería: primera pregunta que les dejaría en la mente, ¿hasta dónde podemos llegar como organización, o como departamento, o como área, o como persona? ¿Sí? No importa el nivel que tengan ustedes dentro de su organización. Segunda pregunta, ¿hasta dónde pueden llegar mis colaboradores? Yo, si tengo colaboradores a mi cargo o compañeros de trabajo, ¿estoy generando un contexto donde realmente se desarrolle el potencial de nosotros profesional y humano? Tercera pregunta, ¿cómo lidero los 5 niveles? Es decir, ¿qué tanto yo trabajo en ser mejor persona para ser mejor líder? En poder ser clave en liderar uno a uno, uno a grupos, la cultura e influir en el contexto externo. Y finalmente, ¿qué voy a empezar a hacer ya para contribuir al compromiso emocional propio y al compromiso emocional de mi equipo? Y con esto terminaríamos. Tienen ustedes en su bolsa un resumen, bueno, algunos elementos adicionales sobre el tema engagement. Bueno, les agradecemos mucho su presencia, su participación, su paciencia. Sé que nos pasamos un poquito del tiempo. Y los invitamos a visitar el stand de Wilson Learning. Es el stand número 5, por favor. Muchas gracias.